Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto volverles a saludar. Gracias por su asistencia a esta que será la última clase del Seminario de Marxismos Latinoamericanos y Caribeños que ha estado conduciendo nuestro compañero Lautaro Rivara. En esta última clase, Lautaro además nos va a hablar de un tema que creo que en general es parte de los intereses constantes de las militancias de las izquierdas en los últimos años. Es el tema de la integración. El tema en concreto es marxismos, integración regional, la nación latinoamericana de Manuel Ugarte a Hugo Chávez, marxismos y geopolítica hacia un socialismo nuestroamericano. Bueno, hoy como además es la última sesión, seguro tendrán algunas dudas técnicas. No se preocupen, al final de la sesión podemos quizás platicar un poco. Recuerden que el criterio para la evaluación era la asistencia. Si han estado cubriendo las asistencias y demás, no se preocupen, nosotros les vamos a mandar un mensajito en el chat de Telegram y en estos días les va a estar llegando su constancia. Entonces, pues nada, sin más, Lautaro, gracias nuevamente por acompañarnos ahora en esta última sesión del seminario. ¿Qué tal, gente? Gracias, Diego. Gracias, compas. Gracias, bueno, por acompañarnos ya unas cuantas sesiones, unas cuantas semanitas. Ahí efectivamente, como decía Diego, va a ser el último encuentro. No era originalmente el último encuentro planificado. Nos quedaría faltando una sesión un poco más de cierre y de síntesis. Soy consciente de eso, pero bueno, otras obligaciones laborales, personales y militantes también apremian y no voy a tener la capacidad simplemente de dar clases en las próximas semanas que van a ser un poco movidas para mí. Igualmente, este seminario es un primer ensayo, un primer acercamiento a la temática. No tengo dudas, seguramente vamos a pensar alguna otra formulación o algún seminario más extendido, o quizás también algunos otros contenidos para profundizar capaz en algunos autores y autoras o perspectivas. La idea siempre fue hacer una especie de gran invitación al descubrimiento de la riqueza, diversidad, historia de los marxismos de América Latina y el Caribe, así que si logramos sembrar ese interés y esa duda, creo y espero hablar también por los compas del INFP, nos damos por bien satisfechos. Después les va a quedar ahí, obviamente, un montón de bibliografías, cosas para leer y seguiremos a disposición de ustedes para pensar otras actividades de formación y obviamente el INFP es una máquina infinita de generar espacios formativos, así que no creo que vaya a escasear la oferta en las próximas semanas y los próximos meses. Pero bueno, lo que a nosotros respecta sería, insisto, la última sesión, el último encuentro. No casualmente es un tema que nos arrima mucho a nuestra contemporaneidad, a las últimas décadas y a la actual coyuntura política y geopolítica de América Latina, así que si quieren que después al final les demos un poquito de rienda suelta al debate contemporáneo, es un poco la idea de esta sesión y como les digo, cualquier interés por profundizar en algunas de las cosas que vimos las 10 clases anteriores, nos pueden escribir y estaremos ahí a disposición de ustedes. Eh, Así que bueno, eso, el tema de hoy es ese, marxismo y unidad, marxismo e integración regional. Estamos claramente en presencia del tema que más puntualiza al marxismo de América Latina y Caribe, es una problemática específica de nuestra región y me gustaría hoy simplemente dar algunas pinceladas y comentar algunas cosas para un poco dibujar la historia larga de la integración latinoamericana y caribeña, para que no nos quedemos con la idea de que es solamente un debate que sacudió al continente en los últimos años y en las últimas décadas. Y puntualmente, obviamente, lo que nos compete en este seminario para tratar de pensar y entender cómo se vinculó el pensamiento marxista y o socialista de América Latina y el Caribe a los debates de la integración y de la unidad regional, perspectiva que tiene ya unas cuantas batallas, digamos, en su haber. Así que bueno, esa es un poquito la idea y la propuesta del día de hoy. Creo que un buen punto de partida sería preguntarnos por la dialéctica entre lo nacional y lo internacional en América Latina y el Caribe.
quizás un poco volviendo a discutir algunos lugares comunes y casi algunas caricaturas del marxismo, como por ejemplo la derivada de aquella vieja frase del Manifiesto Comunista que ustedes recordarán, decía que los obreros no tenían patria, ¿no? Aquella frase con la cual se buscó dar por saldado el debate de algo tan complejo y espinoso como la cuestión nacional, así como algunos y algunas buscaron saldar el debate sobre la religión y la política con aquella otra frase que ya vimos y discutimos de que presuntamente la religión era el opio de los pueblos. Bueno, hoy vamos a complejizar y pensar un poco más en profundidad y con mayores aristas y matices cómo se vinculó efectivamente una tradición como la marxista, genéticamente internacionalista, y cómo se pensó justamente ese internacionalismo situado en el caso de nuestro continente, y cómo, ya adelantando algunas de las conclusiones, vamos a ver que en el caso de América Latina y el Caribe, la perspectiva internacionalista no necesariamente fue como concebida como contradictoria o diferente o antagónica a la perspectiva nacionalista, ¿sí? Vamos a partir de entender, insisto, una dialéctica de lo nacional y de lo internacional que es específica de América Latina y el Caribe y tiene que ver con su historia emancipatoria. Un poco ya lo habíamos conversado algunas sesiones anteriores, pero simplemente para retomarlo. Ustedes saben que en este seminario hemos dado mucha importancia a pensar algunos elementos de la obra clásica de Marx, pero sobre todo centrándonos en las últimas décadas de su producción teórica y también de su militancia política, bajo el entendimiento de que es ese último Marx, el Marx del viraje, nos diría por ejemplo Enrique Dussel, el que más afinidad tiene con las problemáticas específicas de los territorios periféricos y en este caso de una problemática como la que estamos discutiendo, que es, bueno, cómo se puede desarrollar o cómo se ha desarrollado la nación y lo internacional en el caso de nuestro continente. Ya habíamos conversado, pero un poco lo repaso, que justamente es este Marx, pero también este Engels más tardíos, los que empiezan a prestar un poco de atención mayor y específica a la problemática nacional, sobre todo cuando, una vez fundada la Primera Internacional, emerjan con toda urgencia política e intelectual la situación, por ejemplo, de Polonia o de Irlanda, dos naciones prototípicas en el caso del escenario europeo del siglo XIX, por ser naciones bajo diferentes estatutos coloniales y naciones que no tenían un Estado propio, soberano y autodeterminado. Marx y Engels van a dedicar no solamente diferentes artículos periodísticos, sino una serie de debates en el seno de la internacional en relación a estos dos países emblemáticos y van a llegar a considerar, a contramano de esta frase, ¿no? De que los obreros no tienen patria, que en algunos casos, como los de Polonia, de Irlanda, es posible, necesario y legítimo pensar a la vez en una serie de reivindicaciones, por supuesto de clase, de las clases trabajadoras luchando contra la opresión de las diferentes burguesías nacionales, pero que también van a considerar, insisto, necesarias que en esas naciones se acometan una serie de tareas específicamente nacionales. Es decir, que estas naciones tendrían la necesidad y el derecho de conquistar estados propios, soberanos y autónomos. Incluso Marx se va a llegar a hacer eco de esta famosa frase de Dionisio Inca Yupanqui, cuando frente a las Cortes de Cádiz en 1811 vaya a afirmar que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Marx se va a hacer eco, insisto, y va a repetir esta frase tan importante para nosotros de Dionisio Inca Yupanqui. De alguna forma, este viraje, como lo llaman Dussel o Néstor Cohen o en algunos otros autores, bueno, lo podemos, ya lo habíamos discutido, cifrar en momentos diferentes de la obra de Marx, pero está muy vinculado, por supuesto, al descubrimiento de la problemática colonial y a la formulación de categorías, ya también lo habíamos comentado, como la de modo de producción asiático, que básicamente se empiezan a preguntar por un desarrollo histórico posible en las periferias del mundo,
que no tendrían nada que ver o no tendrían necesariamente que ver con esta especie de filosofía de la historia que parecía conducir a todos los países de las periferias por el mismo camino de desarrollo que habían seguido algunas naciones europeas emblemáticas. Es también, por ejemplo, tomando como hito después de la publicación del libro primero del Capital en 1867, insisto que Marx empieza a identificar otras trayectorias posibles, societales, civilizatorias e incluso nacionales diferentes a la de los países que él más había estudiado, como es el caso, por ejemplo, de Inglaterra o de la mismísima Francia. Pero va a ser obviamente la Revolución Rusa, un acontecimiento que también ya mencionamos y trabajamos en uno de nuestros encuentros, la que va a terminar de poner sobre la palestra a nivel internacional justamente la problemática de los países periféricos y coloniales. Y es sobre todo la obra y la praxis política de Lenin la que de alguna forma va a lograr sintetizar el paradigma de la autodeterminación de las naciones con esta perspectiva de clase propia del marxismo y también con esta idea de propender a una revolución social de tipo internacionalista. Lo habíamos comentado un poco con la obra del italiano Domenico Lo Zurdo, que de alguna forma es en la propia Revolución Rusa donde se produce una especie de cisma, de parteaguas, que va a generar dos caminos diferentes en el seno del marxismo. Por lugar, el marxismo propio de Europa o de los Estados Unidos, el marxismo autointitulado como marxismo occidental, y un marxismo bastante diferente y peculiar propio de las periferias, que lo zurdo va a llamar un marxismo oriental, pero no remitiéndose solamente necesariamente a los pueblos del Oriente, sino justamente con un marxismo propio, insisto, de los países periféricos y específico de la situación colonial. Y obviamente estos dos tipos de marxismos han tenido una lectura absolutamente diferente, no solamente de la problemática colonial, sino del fenómeno de las naciones y de los nacionalismos. Si hoy leemos, por ejemplo, obras canónicas de la historiografía marxista occidental, pensemos, por ejemplo, en el caso del británico Niels Hobsbawm, pensemos, por ejemplo, en Perry Anderson y algunas otras figuras de estas corrientes, vamos a ver, incluso cuando ellos escriben sobre América Latina y el Caribe o cuando escriben con una perspectiva pretendidamente global o planetaria, que su idea de lo nacional y de cómo se vincula, insisto, cómo dialoga con el internacionalismo, sigue estando presa de este esquema histórico y evolutivo específico de Europa. No tenemos que olvidar que los caminos para la constitución de las nacionalidades modernas en el caso de Europa tienen dos o tres caminos típicos. Uno es, por supuesto, el de las conocidísimas revoluciones burguesas, como por ejemplo el caso de Francia o el caso de los propios Estados Unidos. Y otro camino es los procesos de unificación nacional más tardíos, como el que siguió, por ejemplo, Alemania o la propia Italia hacia fines del siglo XIX. Y podríamos quizás considerar también una tercera vía vinculada a la disolución de grandes imperios multinacionales como el imperio zarista, el austrohúngaro o el imperio turco-otomano, insisto, como algunos caminos típicos del desarrollo nacional en Europa. Pero, y esto es algo de lo que quería subrayar en esta introducción, es que el desarrollo de la cuestión nacional e internacional en América Latina y el Caribe tiene muy poco que ver con esta serie de desarrollos europeos. Podríamos decir que en América Latina y el Caribe primero fue la idea de una nación latinoamericana o latinoamericana y caribeña, primero fue la idea de una patria grande, así la encontramos, por ejemplo, tipificada en la obra de Simón Bolívar, en el carácter internacional de los ejércitos de independencia o de las grandes batallas contra la monarquía española, y después tuvimos, producto de una serie de derrotas, y sobre todo del triunfo de una serie de nuevas élites oligarcas en diferentes estados, justamente la reducción de ese ideario latinoamericanista y bolivariano que termina con la construcción de una serie de pequeñas repúblicas, en general vueltas de espaldas a su propio escenario y con la mirada puesta en el desarrollo europeo. Esta tradición, digámoslo así, continentalista, bolivariana, es por supuesto mucho más
conocida, mucho más divulgada, pero podríamos agregar, no tengo mucho tiempo aquí de profundizar, en otros caminos y en otras perspectivas para la integración que parten desde otro proceso que ya comentamos, que fue la Revolución Haitiana de 1804, que también genera una serie de consideraciones de cómo integrar por lo menos el espacio gran caribeño para garantizar la independencia de las nacientes repúblicas y para generar una especie de polo de poder soberano y autodeterminado en nuestro hemisferio. Entonces, insisto, en la nación, en América Latina y el Caribe, por nuestra propia historia, no es producto de un proceso de unificación nacional, sino más bien, paradójicamente, de un proceso de balcanización que genera muchísimas repúblicas independientes, pero que tiene desde su mismísimo punto de partida todavía un ideario de la integración que se va a mantener vivo en nuestro continente y que cada cierto tiempo va a ser actualizado por una serie de figuras intelectuales y por una serie de acontecimientos políticos emancipatorios. Podríamos decir, por ejemplo, que este ideal bolivariano por supuesto, tiende a declinar con la muerte del propio Bolívar, con la emergencia de una serie de guerras civiles internacionales en América Latina, como el caso de la Guerra del Chaco, la Guerra del Pacífico, la Guerra de la Triple Alianza, conflictos fratricidas, todos ellos situados en el siglo XIX. Pero vamos a encontrar hacia comienzos del siglo XX una especie de revitalización de este ideario latinoamericanista. Una de las primeras figuras de las que les quería hablar tiene que ver justamente con este momento, ¿sí? Con esta década del 20 y del 30 en América Latina, y sobre todo con una serie de movimientos políticos e intelectuales que van, por ejemplo, desde el arielismo hasta, por ejemplo, la reforma universitaria iniciada en Córdoba, en Argentina, en 1918, que van a tener este común componente latinoamericano y una idea de que justamente la nación es una especie de patria grande continental que nos unificaría. Una de las figuras, quizás la más interesante y radical en su ideario americanista en esta época, va a ser la de un argentino, Manuel Ugarte, que va a desarrollar un intenso y sistemático pensamiento americanista que, sin embargo, tiene vinculaciones complejas con el pensamiento marxista. Podríamos hablar más bien de una figura socialista y no quizás tan estrictamente marxista, o por lo menos bastante ligada en términos del ideario de clase a las vertientes más reformistas del marxismo alemán, de la socialdemocracia alemana de aquella época. En esta figura, Manuel Ugarte, que va a ser muy importante en estas primeras décadas del siglo XX, hay dos grandes clivajes, ¿sí? Uno nacionalista, claramente de defensa de una fisonomía nacional particular, pero sobre todo, y todavía más preponderante, un proyecto tendiente a la unidad y a la integración latinoamericana. Integración y unidad que él va a sintetizar en el mismísimo concepto de patria grande, que es una categoría bastante interesante a la hora de pensar, vuelvo a decir, cómo en el caso de nuestro continente, lo nacional y lo internacional no están necesariamente reñidos. La idea de una patria, pero de una patria grande, de escala continental o hemisférica, es en este sentido, me parece un concepto y un aporte muy, pero muy interesante. Obviamente el pensamiento de Ugarte a comienzos del siglo XX tiene que ver también no solamente con un ideario socialista y un ideario nacional y latinoamericano, sino también con la identificación de un peligro concreto que es el imperialismo de los Estados Unidos. Aquel imperialismo que ya el último Bolívar había identificado como el gran peligro de las décadas por venir en nuestro continente, es, se imaginarán, a comienzos del siglo XX, un poder ya absolutamente poderoso y hegemónico, al menos en el espacio de Centroamérica y el Caribe, con cada vez mayores pretensiones y mayor ascendiente en el conjunto de Latinoamérica, incluso llegando hasta el mismísimo Cono Sur, aunque todavía había aquí vínculos muy estrechos de dependencia con otro imperialismo que era el imperialismo británico. Entonces, lo interesante de esta figura, de la figura de Ugarte, es que va a amalgamar este ideario socialista, aunque sea moderado, aunque sea reformista, con esta crítica a una serie de fenómenos como el imperialismo, pero también con una crítica a las clases dominantes locales, que él va a definir como oligarquías,
y además como oligarquías absolutamente asociadas y consubstanciadas con el imperialismo norteamericano. La primera formación socialista de Ugarte se va a dar obviamente en Europa, es desde allí que se va a ligar justamente a estos sectores del pensamiento socialista moderado y reformista de Alemania, pero va a viajar a los Estados Unidos en 1899 y de alguna forma como también va a pasar como había pasado con José Martí, va a ser justamente desde la propia entraña del monstruo, usando la metáfora martiana, que él va a desarrollar su comprensión sobre el fenómeno imperial. Entonces, insisto, es muy interesante porque estamos en los primeros años del siglo XX en presencia de una figura que va a combinar socialismo, latinoamericanismo, antiimperialismo y nacionalismo. Y lo va a hacer incluso antes de la formulación de los textos canónicos de Lenin, como por ejemplo El imperialismo fase superior del capitalismo, un texto del que ya conversamos bastante en uno de nuestros encuentros. Bueno, después la trayectoria de Ugarte va a ser bastante sinuosa, va a tener idas y venidas. Él va a ser inicialmente un militante del Partido Socialista de Argentina, un partido, digámoslo así, más vinculado a una extracción social de clases medias, incluso de sectores acomodados, con una comprensión bastante antinacional del marxismo, eso también hay que decirlo, posición que justamente va a llevar a que el propio Ugarte rompa con esta formación política y se lance más bien a buscar fomentar un movimiento de carácter nacional latinoamericano, fundando, por ejemplo, en 1914 la Asociación Latinoamericana y haciendo una serie de viajes por las capitales de prácticamente todo el continente, promoviendo este intenso ideario latinoamericanista. Y acá hay otro elemento interesante, ¿no? Que es preguntarse por cuáles son para Ugarte los fundamentos eventuales de esta unidad o de esta integración regional. Ugarte, como buen socialista, no deja de pensar en las bases materiales de esta integración y se va a declarar partidario de la industrialización económica como una forma de mejorar el estatus de vida de las clases trabajadoras locales y va a considerar, y esto es bastante interesante para pensar después en nuestra siguiente figura, que es Rui Mauro Marini, en la necesidad de crear un gran mercado interno, pero ya no de carácter solamente nacional, sino de carácter latinoamericano. La idea es de que desarrollar la industria en América Latina, insisto, requiere de un mercado que no podemos solamente limitar al espacio de tal o cual república. Además, Ugarte, en esta crítica al imperialismo, también va a asumir una serie de fundamentos económicos y va a criticar sobre todo una serie de relaciones económicas de tipo asimétricas y sobre todo una división del trabajo injusta y desigual. Ya en esas décadas, muy tempranamente, Ugarte va a criticar que el carácter primario exportador de las economías de América Latina nos ponían en un lugar de alguna forma subsidiario y en un lugar periférico en la economía mundial. Y también va a pensar y por supuesto a denunciar en una prolífica obra como ensayista y como periodista las formas más desnudas y más evidentes de intervención político-militar de parte de los Estados Unidos a través de una serie de intervenciones, desembarcos de marines, golpe de Estado y bueno, una serie de mecanismos que ya por supuesto eran muy conocidos en nuestro continente a comienzos del siglo XX. Pero también va a anunciar algunos mecanismos un poco más sutiles y sofisticados de esa penetración imperial, que no son solamente las intervenciones explícitas e indirectas. Y también es interesante, y esto tiene que ver bastante, creo, con la fuente también bolivariana de este pensamiento latinoamericanista, Ugarte va a pensar en términos de un necesario equilibrio estratégico, de alguna forma combinando a los países de América Latina a poder incidir en estas pujas interhegemónicas o interimperiales entre los Estados Unidos y diferentes potencias europeas. Sin embargo, Ugarte va a pensar siempre que el principal peligro y desafío para la soberanía y la unidad de la región son los Estados Unidos de Norteamérica y va a criticar su expansionismo, sobre todo
en el Golfo de México primero y después en el conjunto de nuestro continente. Acá algo interesante, y me parece que eso va a ser una constante a posteriori del pensamiento marxista sobre los debates de la cuestión nacional y de la integración, que es ligar la explotación de clase y la dimensión de tipo imperialista. Sin embargo, Ugarte va a enfatizar un poco más este segundo elemento, pero los va a intentar articular a lo largo de su vida y de su obra, buscando armonizar consideraciones de tipo nacionalistas, patrióticas y latinoamericanistas, vuelvo a decir, con un ideario socialista de tipo más o menos moderado y reformista. Y sí va a ser crítico, y esto es interesante también como elemento de debate, de un cierto cosmopolitismo marxista que bajo esta idea de que presuntamente los obreros no tienen patria, van a negar todo tipo de especificidad periférica y nacional a los países de América Latina y Caribe, pensando que la cuestión nacional es un elemento absolutamente subordinado y que solamente se puede explicar a través de la cuestión social. Por el contrario, vuelvo a decir, cuestión social y cuestión nacional son dos elementos siempre articulados en el pensamiento de Manuel Ugarte. Sin embargo, lo vuelvo a decir también, él no va a expresar las líneas más radicales y, por ejemplo, va a estar en contra de un pensamiento colectivista o de la socialización de los medios de producción o medidas radicales más, medidas marxistas, perdón, más radicales. Sin embargo, hacia la década del 20, con el triunfo de la revolución bolchevique, Ugarte se va a hacer un defensor muy, pero muy ferviente del proceso soviético y va de alguna forma a asumir posturas quizás un poco más izquierdistas que en las primeras 2 décadas del siglo XX, pero nunca va a abandonar este esfuerzo de síntesis con el pensamiento nacionalista y con el pensamiento latinoamericanista. Incluso después se va a volver a incorporar al Partido Socialista en la década del 30 y va a ser expulsado por segunda vez para finalmente terminar confluyendo y siendo uno de los intelectuales, de los escasos intelectuales de izquierda que van a apoyar el surgimiento del peronismo en la Argentina. Ahora bien, si nos preguntamos, como les comentaba antes, por cuáles son los fundamentos para Ugarte de esta patria grande latinoamericana, tenemos en primer lugar ese fundamento de tipo económico, esa búsqueda de un gran mercado interno de dimensiones continentales, pero también una serie de consideraciones más bien histórico-culturales o incluso civilizatorias. Ugarte, como muchos otros intelectuales críticos de comienzos del siglo XX, muy influenciados también por el arielismo, van a oponer básicamente dos grandes matrices civilizatorias. La matriz latina, que supuestamente definiría a la América Latina con una obvia y en este caso problemática exclusión del conjunto del espacio caribeño, y una civilización de tipo sajona y protestante que claramente expresaría el imperialismo y el expansionismo norteamericano. Entonces, el fundamento del Ugarte, bastante fuerte y bastante evidente, es esta especie de unidad real o presunta de América Latina en términos histórico-culturales. Él va a plantear una especie de comunidad de origen de los países de nuestro continente, también obviamente haciéndose carne de este ideal bolivariano. Sin embargo, su lectura a veces va a ser un poco más romántica y espiritualista que marxista en sentido estricto. Eh, y bueno, va también, por supuesto, a criticar a una serie de élites intelectuales absolutamente colonizadas en términos mentales y muy asociadas al proyecto también anglosajón en el caso de la Argentina. Y en el caso de Ugarte, y esto hay que decirlo, y es uno de los límites de este primer pensamiento muy, pero muy interesante y precursor de la unidad regional desde el campo de los socialismos, si bien va a tener esta idea muy amplia y muy general de la integración, no va a desarrollar en general propuestas de unidad e integración ni demasiado específicas ni demasiado concretas. Siempre va a estar presente claramente el peligro norteamericano, el peligro de la balcanización y la convocatoria a que América Latina se unifique como un bloque para defenderse frente al hegemón norteamericano.
Entonces, hasta aquí, insisto, con Manuel Ugarte estamos en presencia de un primer pensamiento socialista, barra marxista, sobre la integración latinoamericana y caribeña, pero que se funda sobre todo en consideraciones de unidad histórica o cultural o religiosa o lingüística, que podemos ver un poco más adelante, llegan a ser también problemáticas porque no logran captar toda la diversidad histórico y cultural de América Latina y sobre todo del espacio caribeño. En segundo lugar, les dejé otro texto para un poco hacer un contrapunto y entender cómo evoluciona este pensamiento marxista y o socialista de la integración con un artículo de Rubén Mauro Marini que se llama Los caminos de la integración. Ustedes ya conocen a Marini, trabajamos sobre él, hablamos sobre las teorías marxistas de de la dependencia y me parece interesante porque estamos aquí en presencia de una fundamentación de la integración y de la unidad regional que ya es mucho más claramente marxista y no tan vagamente socialista como el caso de Ugarte, y donde los fundamentos estructurales, económicos e incluso geopolíticos de la unidad latinoamericana quedan mucho más claramente de manifiesto. No tenemos en Marini claramente esta idea romántico ni espiritualista de la nación, sino un fundamento marxista mucho más estricto y mucho más fundamentado en consideraciones de índole económica. En ese texto que les dejé, bastante para mí interesante y bastante sintético de esta tradición, básicamente Marini va a diferenciar entre tres fenómenos diferentes, que él va a llamar primero el panamericanismo, en segundo lugar el interamericanismo y en tercer lugar el latinoamericanismo propiamente dicho, diferenciando fenómenos, épocas históricas y también perspectivas respecto a la unidad de nuestra región. Lo primero que Marini va a decir es que hay un hecho concreto, objetivo y material que explica que el proyecto integracionista bolivariano de alguna forma haya tendido a languidecer en el siglo XIX. Y esto tiene que ver con que no solamente se produjo la balcanización en diferentes estados nacionales, sino que también el comando de esos estados, de las élites oligárquico-liberales y exportadoras, produjo y facilitó una inserción económica periférica de los diferentes países de América Latina y el Caribe al mercado mundial. Es esto, en el fondo, en la estructura económica, insisto, lo que explica que haya sido abortado este proyecto de unidad y de integración continental, relegándonos a ser una serie de repúblicas vecinas, pero no integradas ni unificadas, cada una cumpliendo el rol asignado a ellas por la División Internacional del Trabajo y en general funcionando como países primario exportadores. Y también, obviamente, arrastrando una serie de características de nuestras estructuras económicas que tienen mucho que ver con aquello que fue legado por las colonias y que fue profundizado bajo el comando de las élites de las nuevas clases dominantes latinoamericanas post-independentistas. Entonces, básicamente, esta dependencia de la importación de manufacturas y este carácter primario exportador nos volvió absolutamente dependientes de las economías de Europa, en primer lugar, y notablemente de Inglaterra. Y después, obviamente, avanzado el proyecto expansionista de los Estados Unidos, también nos fue volviendo cada vez más dependiente de los propios Estados Unidos. Esta forma de inserción económica periférica niega la complementación posible de los países de América Latina y el Caribe y produce más bien el efecto exactamente contrario. Propende a la separación y el aislamiento de cada una de nuestras repúblicas que pasan a mirar de forma privilegiada lo que acontece en Europa y le dan la espalda a su propia realidad latinoamericana y caribeña. Quien sí comienza a plantear un proyecto de integración con base económica van a ser, por supuesto, los Estados Unidos, apalancados por un muy poderoso desarrollo económico de tipo industrial. Aquí es donde toma cuerpo, propiamente dicho, el proyecto panamericanista, que primero se proyecta sobre el espacio gran caribeño, pero después sobre el conjunto del hemisferio y que busca unificar al conjunto del continente hacia fines del siglo XIX
obviamente bajo la hegemonía y la conducción indiscutible de los Estados Unidos. Pero a esta primera fase panamericanista le va a seguir una segunda fase en torno a la década del 30, sobre todo ligada a una figura muy importante como la de Roosevelt y su política de el buen vecino. Esta política de alguna forma va a buscar superar y remover antiguas fricciones vinculadas de la propia política descaradamente intervencionista de los Estados Unidos en la región y va más bien a buscar estrechar los vínculos de tipo neocolonial, ¿sí? Estrechar los lazos de presunta cooperación en términos económicos, políticos y militares en el conjunto del hemisferio. Y obviamente estamos aquí en presencia de una serie de transformaciones económicas que ya comentamos en clases anteriores, vinculadas, por ejemplo, a la industrialización sustitutiva de importaciones, que obliga a los propios Estados Unidos a cambiar los términos de esas relaciones con el conjunto del continente. Y después tenemos, obviamente, el otro parteaguas, que va a ser notablemente la Segunda Guerra Mundial, a cuyo fin se va a consolidar una hegemonía absoluta de los Estados Unidos en el conjunto del hemisferio, desplazando ya de forma muy clara y definitiva la competencia presentada por el viejo imperio británico y consolidando, insisto, esa hegemonía sin competidores en toda América Latina y el Caribe. Para Marini es en este momento, insisto, en la segunda posguerra que nace esta fase interamericanista del proyecto hegemónico imperial de los Estados Unidos. Aquí se van a fundar, por ejemplo, las instituciones emblemáticas y decisivas de esta mirada panamericanista, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos en Bogotá en el año 1948, y también se va a firmar un tratado militar, el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que va a consolidar la sumisión en términos militares de nuestros países al control norteamericano. Y sobre todo, en lo que concierne a la economía y al capital de los Estados Unidos, se van a garantizar condiciones absolutamente privilegiadas para la inversión y para la reproducción ampliada de los capitales de origen estadounidense. Estamos aquí en esta segunda fase de predominio de los Estados Unidos en un momento de constitución, nos dice Rui Mauro Marini, de un nuevo tipo de dependencia mucho más profunda y mucho más radical de la que habíamos tenido en la historia de América Latina y el Caribe, con, insisto, relaciones muy pero muy estrechas y casi carnales en términos políticos, económicos y militares. Entonces, esto, por supuesto, va a profundizar el carácter no complementario de las economías latinoamericanas y nos va a uncir claramente al desarrollo económico de los Estados Unidos. Otra etapa, por ejemplo, de esta fase interamericanista va a estar muy vinculada al surgimiento de la Revolución Cubana en 1959 y al intento, ya un poco lo habíamos mencionado, de los Estados Unidos de contener la posible expansión revolucionaria en toda América Latina y el Caribe bajo la influencia y el ejemplo de los cubanos y de las cubanas. En este marco, por ejemplo, se va a lanzar en 1961 la famosa Alianza para el Progreso y se van a estimular una serie de reformas muy moderadas y muy cautas para evitar el estallido revolucionario y sobre todo también para favorecer en una nueva etapa la inversión privada de los Estados Unidos. Es aquí también donde se empieza a discutir y a promover desde los propios Estados Unidos un tipo de integración económica periférica en algunos países de América Latina, pero bajo el control y el dominio del hegemón norteamericano. Entonces aparece aquí también, y un poco no voy a profundizar porque ya lo vimos con Marini y la clase de teoría de la dependencia, una idea de un desarrollo de tipo industrial, pero periférico y subordinado, con burguesías industriales absolutamente supeditadas a los intereses norteamericanos. Y Marini va a hablar de una tercera fase específicamente latinoamericanista, muy vinculada también, por supuesto, al impacto de la Revolución Cubana, pero también a una serie de gobiernos y de fenómenos nacionales populares, en los casos emblemáticos de Argentina con el peronismo,
de Brasil con el braguismo y en el caso de México con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y también algunas revoluciones bastante radicales y muy interesantes, como el caso de la Revolución Boliviana de 1952 o el caso de la Revolución Guatemalteca, abortada con el golpe de Estado del año 1954. Incluso después, pensando en términos de la década del 70, con otros acontecimientos ya claramente construidos bajo la inspiración socialista y marxista, como por ejemplo el proceso de la Unidad Popular en Chile o la Revolución Sandinista de Nicaragua en el año 1979. En este caso, nos dice Marini, Estados Unidos va a empezar a implementar una serie de nuevas estrategias de dominación y de contención en el continente, empezando a promover una serie de golpes de Estado que van a comenzar notablemente con el golpe de Brasil en el año 1964 y que después se van a prolongar en las famosas dictaduras del Plan Cóndor y después también en las políticas contrainsurgentes desplegadas en Centroamérica en las décadas del 80. Obviamente en este caso, Marini nos llega a teorizar lo que podríamos ver como una nueva ola nuestroamericanista entre fines del siglo XX y sobre todo en lo que llevamos del siglo XXI, pero creo que hasta aquí nos deja un panorama interesante de diferentes concepciones a la hora de definir cómo podría unificarse o integrarse América Latina, o bien de forma autónoma, soberana e independiente, como propuso la matriz latinoamericanista, o bajo el dominio y la tutela de los Estados Unidos propios de la perspectiva panamericana. En este sentido, y para ir terminando, o por lo menos para ir terminando esta primera presentación, podríamos complementar esa primera mirada socialista y latinoamericanista de Ugarte y esta mirada un poco más cercana en el tiempo y más fundamentada en términos económicos de Marini con lo que pasó, por supuesto, en nuestro continente y lo que sigue pasando en nuestra actualidad vinculado a la última ola de integración en América Latina y el Caribe. De alguna forma, creo que en esta última ola de integración encontramos una serie de fundamentos para pensar la necesidad de la unidad que, a diferencia del caso de Ugarte a comienzos del siglo XX, ya no está tan fundado en consideraciones de tipo de homogeneidad cultural o civilizatoria. Creo que hoy pocas podríamos decir que América Latina y el Caribe es un continente homogéneo en términos culturales, lingüísticos o religiosos. Más bien nos define cierta diversidad y lo que ya habíamos visto cuando hablamos de los marxismos del Gran Caribe, también nos define la concurrencia de diferentes proyectos coloniales que han hecho justamente de nuestras sociedades sociedades particularmente diversas, complejas y contradictorias. Yo creo que desde la teoría de la dependencia hasta la actualidad empiezan a primar otro tipo de fundamentos vinculados, uno, a la integración de tipo económica, es decir, a esta idea de que ninguno de nuestros países por separado tiene hoy la dimensión ni la envergadura para garantizar un desarrollo de tipo autónomo y soberano, compitiendo con, por ejemplo, las grandes potencias y los grandes hegemones a nivel global. La idea de que América Latina y el Caribe debe propender a la unidad si quiere efectivamente lograr un desarrollo económico de tipo soberano e independiente. Creo que la dimensión económica es hoy muy, pero muy importante. Y la otra consideración que creo que estuvo en el conjunto de la historia y del pensamiento socialista y marxista sobre la cuestión de la integración latinoamericana tiene que ver con la dimensión geopolítica y con la identificación de uno o varios enemigos hegemónicos que básicamente ponen en riesgo la autodeterminación y la soberanía de nuestros países. Obviamente esos hegemones se han modificado con el paso del tiempo. Obviamente lo fuimos viendo con Marini. Tuvimos un largo periodo en nuestro continente de competencia interhegemónica, de diferentes proyectos imperiales en pugna, pero venimos de ya larguísimas décadas de una hegemonía estadounidense prácticamente incontestable. Creo que un poco entendiendo esa historia larga del pensamiento latinoamericanista y del pensamiento marxista sobre la integración, es que nos podemos explicar o comprender mejor lo que pasó en las últimas décadas
y podemos comprender, por ejemplo, algunas de las formulaciones de Hugo Chávez Frías en el caso de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Creo que no es casual que este proceso de integración haya sido comandado por un país como Venezuela, que es una especie de país clivaje, una especie de país bisagra entre el espacio sudamericano y el espacio gran caribeño. Y por supuesto no es casual que Hugo Chávez haya sido una persona absolutamente formada en esta primera matriz bolivariana y latinoamericanista que viene desde las guerras de independencia. Sin embargo, creo que hay un avance bastante notable en este actual proceso y ciclo de integración que tiene que ver con la incorporación del espacio caribeño al conjunto de América Latina. Si vemos, por ejemplo, los textos de Ugarte ya hace más de un siglo, vamos a ver que bajo esta idea de que lo que define América Latina es esta unidad presunta de cultura latina, el espacio caribeño, quizás con la excepción de Cuba o de Puerto Rico, República Dominicana, en general quedaba absolutamente desalojado de la idea de la unidad y de la idea de la integración. Entonces creo que un aporte, vuelvo a decir, de este último ciclo y de la figura, sobre todo de Chávez, tiene que ver con lograr una comprensión ampliada de la integración nacional y latinoamericana, incluyendo al conjunto del espacio caribeño, y sobre todo entendiendo la densidad y la importancia geopolítica del Mar Caribe, que siempre fue básicamente una especie de tercera frontera de los Estados Unidos y el lugar desde el cual Estados Unidos siempre proyectó su geopolítica imperial hacia el conjunto del continente. Esta mirada la encontramos obviamente en una serie de realizaciones institucionales que fueron las más avanzadas de toda la historia de la integración de América Latina y el Caribe, como puede ser obviamente la Constitución de Alba TCP en el año 2004, un espacio fundado, por supuesto, en una integración de tipo económica, pero en una integración de tipo económica no necesariamente mercantil, sino más bien vinculada, por ejemplo, al intercambio de productos, de mercancías, de dinero y de incluso servicios y capacidades humanas, como las que han intercambiado durante muchísimo tiempo Venezuela y Cuba con otros países de la región. Ahí está también, por ejemplo, la iniciativa de Petrocaribe, creo que bastante representativa de esta comprensión geopolítica del espacio caribeño. Petrocaribe, además de ser un espacio de cooperación energética, por el cual, por ejemplo, Venezuela otorgaba y otorga petróleo en condiciones económicas preferenciales a una serie de pequeños países insulares, también tuvo detrás una concepción geopolítica que buscaba sustraer a esos pequeños países insulares justamente de la hegemonía y la dominación de los Estados Unidos. Y tenemos también, me parece, como una especie de punto culmine en términos institucionales de esta concepción, obviamente la construcción de la CELAC en el año 2010 como primer espacio de concertación y de unidad regional que por primera vez excluye a Canadá y a los Estados Unidos y que incorpora al conjunto de los países soberanos e independientes de América Latina y Caribe. Creo que si llegamos a esa concepción tan ampliada de la integración latinoamericana y caribeña, tiene que ver con este último ciclo y con esta figura tan importante de Hugo Chávez. Pero no tenemos solamente una definición ampliada de qué es América Latina y Caribe y algunos caminos posibles para la integración, sino también la reactualización de una vieja idea bolivariana que tenía que ver con, con el equilibrio del universo. Esta idea de constituir América Latina y Caribe como una especie de polo que de alguna forma pudiera contrapesar justamente no solamente a los Estados Unidos, sino también la emergencia de otras grandes potencias a nivel mundial. Y creo que tenemos también una definición de la integración latinoamericana y caribeña pensada de alguna forma en círculos concéntricos como espacios de autonomía y soberanía nacional que propenden a la integración, insisto, a través de una serie de mecanismos que van ampliando esa mirada de nuestro continente. Por eso, sin contradicciones, pueden coincidir mecanismos como el Mercosur o el UNASUR en su definición sudamericana o la CELAC como máximo espacio de integración en el continente o algunos otros espacios como la Comunidad del Caribe.
Bueno, voy a ir dejando por aquí, simplemente para cerrar aquí en una hora de exposición y para que podamos en todo caso profundizar en algunos aportes y debates de la integración. Mi idea era simplemente dejar sentados algunos hitos, no son todos bajo ningún punto de vista, pero sí algunas figuras me parece emblemáticas para entender este vínculo entre el pensamiento socialista, marxista y la integración latinoamericana en casi el último siglo y medio. Muchas gracias, Lautaro, por tu exposición. Bueno, esperamos que lleguen las preguntas de acá de los compañeros. Eh, Aún no han llegado, más bien son comentarios, pero yo aprovecharía, Lautaro, nada más preguntarte algo. Si hay una dimensión que a veces también se menciona en el tema de integración, y creo que en esto último que tú ya sacabas, que traías a colación, puede como que dimensionarse, y es que estos esquemas de integración que se han impulsado desde las izquierdas, desde los progresismos, pues de alguna manera van también en el sentido de una integración en términos, pues sí, ¿cómo podremos decir? Macroeconómicos, macropolíticos. Sin embargo, hay también en el marxismo parece como una apuesta de integración desde la dimensión más bien popular, ¿no? Como esta dimensión política más de base. Entonces, pues no sé, preguntarte también qué papel jugaría el pensamiento marxista en la consolidación de este nivel de integración. Bien. Hay un poco dos cosas, digamos, con esto de la integración. Sí, efectivamente, diría no solamente en términos económicos o comerciales, sino también en términos, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Que no son solamente la inversión, el comercio, el intercambio de productos o de servicios. Si uno ve esta última ola de integración latinoamericana, hubo, más allá de cuáles hayan sido las realizaciones concretas y efectivas, por lo menos en términos de ideas y de proyectos, sí hubo un énfasis, creo que bastante claro en la integración en términos de infraestructuras económicas, de transporte, e incluso sanitarias. Es algo que todavía se discute hoy, por ejemplo, en el marco de la CELAC. Me acuerdo de algunas propuestas emblemáticas de Hugo Chávez, como por ejemplo tener un banco propio, el Banco del Sur, o tener una moneda propia que iba a ser el sucre. Estamos todos hablando a nivel mundial de los procesos de desdolarización y de la recuperación de diferentes monedas soberanas. Hay que decir que Hugo Chávez ya hace unos cuantos años fue bastante pionero a la hora de pensar una moneda propia y específica de América Latina y el Caribe, o al menos de tener bolsas de intercambios de monedas, que es algo de hecho bastante parecido a lo que está haciendo hoy el BRICS a nivel global. Y después sí, efectivamente creo que me parece puntualmente este último ciclo, estas últimas décadas de la historia de la integración han aportado claramente ese componente y ese enfoque popular de pensar una integración no solamente económica o estatal, no solamente sujeta a la acción de políticos y diplomáticos, sino también poniendo en el foco, por ejemplo, a los actores sociales, la sociedad civil, los partidos, los movimientos, los sindicatos y demás. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, las primeras formulaciones de Hugo Chávez a la hora de pensar la constitución del ALBA, él planeaba crear tres tipos de consejos rectores del ALBA: un consejo de presidentes o de jefes y jefas de Estado, un consejo de cancilleres o responsables de política exterior de cada uno de los países, pero también un consejo de movimientos sociales que expresara justamente la diversidad y las opiniones y las necesidades de ese sujeto social, independientemente de que cada país tuviera o no expresión y correlato en un gobierno de tipo progresista con vocación de integración latinoamericana. Así que creo que efectivamente, como sugerís, ese elemento de la integración en su enfoque más popular, más raizal, es un aporte creo que bastante importante y que sobre todo creo que en algunos casos bastante avanzados de integración, como es en el caso de ALBA TCP, el desarrollo de una serie de políticas económicas y sociales concretas y masivas también han generado mayores niveles de apropiación sobre cuáles son las ventajas y las bondades de las políticas de integración. Pienso en dos casos concretos, por ejemplo, la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM en Cuba, que ha formado a miles de médicos y de médicas en general de origen humilde de diferentes países de América Latina y el Caribe,
O pensemos, por ejemplo, en el caso de la Operación Milagro, que ha curado de la vista también a muchísimas personas, creo que ya son varios millones en el conjunto del continente. Y esto lo digo porque hoy a veces nos preguntamos, o sobre todo nos preguntamos cuando vino esta especie de contraofensiva conservadora y antiintegracionista tan fuerte en torno a la muerte de Chávez o el año 2015, justamente nos preguntábamos, bueno, ¿por qué fue tan fácil desbaratar una serie de mecanismos de integración teniendo esta historia tan larga y tan rica y tan nutrida de pensamiento latinoamericanista? Y quizás una pista, una respuesta posible sea que muchos de estos mecanismos de integración quedaron en un plano puramente diplomático o retórico o simbólico y no lograron efectivamente transformar la vida concreta y material de las poblaciones, como vuelvo a decir, por lo menos en estos ejemplos sí lograron algunas políticas de Alba TCP o también notablemente las políticas de Petrocaribe, que ni más ni menos permitieron que millones de caribeños y caribeñas accedieran a combustibles subsidiados, económicos, baratos, algo que efectivamente transformó la vida de muchísima gente en nuestro continente. Muchas gracias, Lautaro, por esta explicación. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas acá en el chat de los compañeros. La primera de ellas que identifico es de Luis Lascano y nos dice, bueno, nos pregunta qué caracterizaría o cómo se caracterizaría más bien la integración de América Latina y el Caribe, pero bajo la tutela de Estados Unidos, para que profundices más sobre cómo se intentó producir esta integración. Em, Aquí hay una pregunta un poco más larga de Natalia. Dice, hasta ahora el cono sur de América del Sur es la única subregión que no ha avanzado en iniciativas bilaterales de inserción internacional vía Tratado de Libre Comercio. Las demás subregiones, Caribe, Andina, Centroamérica, más México, han incursionado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea. Algunos de más de 10 años de desarrollo. En el caso del Mercosur, puede ser más factible desarrollar una inserción soberana menos o no subordinada, pero con las otras subregiones, ¿cuál podría ser el camino de salida, considerando que desandar el camino del Tratado de Libre Comercio presenta fuertes limitantes en términos económicos, comerciales e incluso políticos? Y José Luis Guajardo nos pregunta, a principios del siglo XX, un pensador argentino, Eduardo Astezano, trocó el término socialismo por solidaridad a la luz de esta idea. ¿Tú crees que es válido decir que para una integración latinoamericana es necesario partir de una integración nacional? El compañero Quirino nos pregunta también algo y dice, ¿cuál fue más radical en la búsqueda de la integración latinoamericana? ¿Chávez, Rafael Correa o Lula? ¿Por qué esta segunda ola de gobiernos progresistas no tiene la misma fuerza para establecer un proceso de integración latinoamericana? ¿Por las contradicciones dentro de de la misma tendencia? Por ejemplo, los casos de Boric o lo que fue Alberto Fernández. Y si quieres, para que sean las rondas de cuatro que acostumbramos, la compañera Verónica nos pregunta, ¿una integración latinoamericana que necesariamente habrá de pasar por un modo de producción capitalista? Es una pregunta, ¿una integración latinoamericana que necesariamente ha de pasar por un modo de producción capitalista? ¿Un modelo de estadios en el que es necesario pasar por un proceso de industrialización más o menos capitalista? Esta es la pregunta. Perdón, estoy anotando si no me olvido, no me olvido nada. A ver, vamos por partes y lentamente. Con lo que preguntaba Luis, esta idea de integración bajo tutela es más o menos lo que queríamos explicar con esta idea del panamericanismo o con la fase panamericanista e interamericanista que Marini diferenciaba básicamente con el parteaguas de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, no profundicé en esto, pero hubo una serie de más que de equívocos, de operaciones ideológicas, historiográficas, que desde los Estados Unidos siempre buscaron presentar el ideario panamericanista como una especie de construcción cimentada en la figura y el legado del propio Simón Bolívar. Esa idea de que el propio Bolívar quería la integración de todo el hemisferio, de alguna forma adrede, confundiendo
dos tradiciones y dos concepciones de la integración, no solamente diferentes, sino completamente antagónicas. Para esto sería interesante ir, por ejemplo, a un hito fundamental como fue el Congreso Anfictiónico de Panamá del año 1826, que justamente va a ser, me atrevo a decir que antes de justamente lo que aconteció en las últimas décadas en nuestro continente, el momento más avanzado, más radical y más ambicioso a la hora de pensar una integración efectiva de América Latina. Ahora, ¿qué pasaba en ese congreso anfictiónico? Había justamente consideraciones diferentes de en qué había de fundarse la integración y la unidad de nuestra región. Yo les decía que en nuestra historia larga hubo fundamentos diferentes. El fundamento histórico-cultural siempre tuvo un peso muy importante, sobre todo de cara a las élites blanco-criollas. Y si encontramos, por ejemplo, una serie de cartas, de instructivos del propio Bolívar a las delegaciones que van al Congreso, que va a sesionar en la sala capitular del convento de San Francisco de Panamá, se van a encontrar justamente con esa tensión de en qué fundamos la integración. Y cuando lo que predomine sea la fundamentación de tipo histórico-cultural, o sea, la presunta homogeneidad de América Latina, el problema es que alguna parte de la región va a quedar por fuera. De hecho, es bastante sintomático que Bolívar, y tengo por ahí el documento original, va a proponer excluir específicamente a dos naciones, en verdad a tres, pero por motivos diferentes. Excluir a Brasil, pero no por una cuestión cultural, sino porque Brasil en ese momento era básicamente un imperio y además un imperio esclavista. No era una república independiente ni había tenido una guerra de independencia equivalente al conjunto de las antiguas colonias hispanoamericanas, pero plantea excluir a Estados Unidos y Haití por considerarlos conjuntos culturales anómalos o diferenciados al conjunto de las repúblicas, que para Bolívar de alguna forma compartían una lengua común, que era el español, una religión que se suponía que era la católica, y básicamente una historia común en tanto antiguos virreinatos y capitanías generales bajo la dominación española. Entonces, insisto, esta definición cultural, culturalista, podríamos decir en este caso, tiene un sentido progresivo porque excluye a los Estados Unidos, a quien considera sajones, protestantes, etcétera, etcétera, pero a la vez excluye a Haití, con la paradoja de haber sido Haití el país que incluso posibilitó el éxito de la propia campaña independentista de Simón Bolívar. Pero felizmente en esa coyuntura, en los debates que son eso, los debates entre diferentes delegaciones con miradas incluso disímiles de en qué fundar la integración, aparecen ya otras consideraciones como las que estábamos mencionando. Aparecen ya, por ejemplo, formulaciones de tipo económicas muy pero muy claras, como por ejemplo la idea o la instrucción de generar una especie de unión aduanera de los países latinoamericanos e incluso posibilitar la libre movilidad migratoria entre los diferentes países, un poco con esta idea de fortalecer, digámoslo así, iniciativas económicas artesanales, precarias y limitadas, pero que, bueno, es lo más avanzado en términos de desarrollo económico que en ese momento tenía América Latina. Y aparecen también, obviamente, en los debates del Congreso las consideraciones de índole geopolítica e incluso las especulaciones en torno a cómo incidir en esta competencia interhegemónica y la idea conocida de Bolívar de invitar a los ingleses básicamente como una forma de contrapeso, ¿no? Bueno, insisto, estoy mezclando un par de cosas, pero quiero solamente dejarles en claro que desde la propia iniciativa del Congreso de Panamá están en tensión los fundamentos histórico-culturales, económicos y la necesidad geopolítica imperiosa, ante todo, de impedir en ese contexto las tentativas de reconquista de España y también los debates, por ejemplo, de cómo propender a liberar Cuba y Puerto Rico, que seguían todavía siendo colonias españolas. Eh, y aparece ahí también, y por eso un poco lo decía, esta idea en germen, si se quiere, de pensar a propender y construir un mercado común, que es esta idea que claramente aparece, por ejemplo, en la obra de Marini y de los dependentistas, bajo esta idea justamente de lograr una inserción económica que no sea periférica, que no sea subsidiaria y que más bien tienda
a complementar y no volver competidoras las economías de nuestro continente. Después Natalia menciona el caso de los tratados de libre comercio, que también tienen una larga historia en América Latina y el Caribe. Más allá de su formulación contemporánea y asociada al ciclo del capital financiarizado y sobre todo a la fase neoliberal del capital, ya en las primeras formulaciones panamericanistas de los Estados Unidos estaba la idea de hacer una unión aduanera con los países de América Latina, pero claro, unidad que básicamente implicaba una integración absolutamente asimétrica entre una potencia económica industrializada, desarrollada, poderosa y pujante, que tendía a exportar capitales y mercancías, y economías dependientes, precarias y primario exportadoras como las nuestras. Por eso, cuando hablamos de integración económica, la primera pregunta es ¿con quiénes y en qué condiciones de igualdad o de reciprocidad? Pensar formas de libre comercio, de integración hegemónica, económica entre un hegemón y países periféricos, obviamente en este caso, y esto lo ha tenido muy claro en la teoría de la dependencia, tiende a reproducir justamente el desarrollo del subdesarrollo y a consolidar nuestro estatuto periférico y dependiente como economías latinoamericanas. Obviamente, qué camino seguir, qué tipo de integración económica generar, construir en América Latina es algo que todavía no tenemos al lado. Tenemos una serie de experimentos como los de ALBA TCP, muy avanzados en términos de pensar formas de intercambio como las que les comentaba, por ejemplo, de tipo no mercantiles, pero obviamente hablamos de una serie de países de escala mediana o incluso países muy, pero muy pequeños del Caribe insular, con volúmenes de comercio, capacidades económicas y un peso geopolítico específico muy, pero muy pequeño. Caso muy distinto al de mecanismos de integración como el Mercosur, que creo que alguien también mencionaba un poco este caso, que bueno, tiene un carácter bastante paradójico ambivalente si partimos de comprender que surgen, por ejemplo, de mano de gobiernos neoliberales y que surgen en pleno momento de hegemonía unilateral de los Estados Unidos. Eh, Alguien preguntaba acá, no anoté el nombre, me disculpo con el compañero o la compañera, ¿por qué esta especie de segunda ola latinoamericana, esta segunda fase de gobiernos progresistas, tiene menor impulso o tiene menos fuerza a la hora de pensar estas políticas de integración? Creo que es una pregunta tan buena que nos la hacemos, creo que permanentemente todos y todas. Creo que yo no tengo una respuesta acabada a esta pregunta, ni más ni menos, pero creo que sí hay algunas de las cosas que sugería el propio compañero. Hay que decir que la primera fase de integración primero tuvo sus diferencias. No fue quizás tan homogénea e idílica como la recordamos con cierta nostalgia. Hay que decir que cuando, por ejemplo, Hugo Chávez proponía una arquitectura financiera del sur global, el Sucre, el Banco del Sur, una red de fibra óptica latinoamericana y caribeña y una serie de iniciativas muy, pero muy avanzadas en términos de integración comercial, de infraestructuras y demás. Había proyectos y gobiernos de signo neodesarrollistas, como el caso, por ejemplo, de Brasil o de la Argentina, que tenían una mirada mucho más cauta, mucho más moderada de la integración y que también recelaban de que un país como Venezuela, con ese liderazgo carismático y absolutamente magnético de Chávez, básicamente fuera el que conduciera el proceso de integración latinoamericana. Un poco esto lo digo para que no pensemos que las diferentes miradas de la integración o los matices o diferencias entre gobiernos y proyectos nacieron apenas en los últimos 10 años, sino que son parte incluso del ciclo latinoamericano largo de este siglo y que, vuelvo a decir, también se expresaron a comienzos del siglo XXI. Sí hubo avances concretos, hablamos de ALBA TCP, pero bueno, el hecho de que ALBA no se haya extendido al conjunto de los países de América Latina es, me parece, indicativo de que había miradas de la integración que eran diferentes, en algunos casos menos radicales, o que, por ejemplo, nunca hayamos logrado concretar iniciativas como el Sucre o el Banco del Sur. Sí hubo avances, por ejemplo, como en el campo de la comunicación, con el caso de Telesur, que fue justamente posibilitado
por la cooperación interestatal de países como Argentina, como Uruguay, como Venezuela y otros países de esta región. Pero bueno, digo, ese primer programa integracionista tan radical se cumplió apenas en un 5, un 10, un 15, no sé, un 25%, el número que ustedes le quieran poner. Creo sí, obviamente, y creo que un poco lo hemos conversado también, que en esta especie de segunda ola progresista, efectivamente hay una mirada mucho más tenue, mucho más conservadora sobre la integración. Y sobre todo creo que hay un peligro en esta fase del debate latinoamericano y caribeño, que es pensar en una integración que vuelva a ser puramente retórica, diplomática, pensar que la integración es algo que van a ser, insisto, diplomáticos o cancilleres o presidentes solamente en cónclaves que se reúnen una vez por año, una vez cada tantos meses. Sí creo que en estos últimos años ese fundamento que mencionaba Diego antes, mucho más popular, más movilizado y más protagónico de la integración, ha perdido quizás algo de peso y que esos diferentes matices y diferencias entre izquierdas y progresismos creo que claramente se han ahondado y ya tienen formas de incluso de grieta y de fisura en el caso de relaciones entre diferentes países que hoy están, lo estamos viendo en el escenario latinoamericano, bastante, pero bastante tensionadas. Después, para terminar con lo que decía Verónica sobre esta idea de la integración capitalista, bueno, creo que justamente el aporte de la teoría de la dependencia, un poco lo vimos en la clase, en aquella clase, era esta idea de que no todo tipo de integración y de que no todo tipo de industrialización iba a garantizar necesariamente un desarrollo autónomo e independiente en los países de América Latina. Insisto, cuando Marini habla del latinoamericanismo, lo está fundamentando en un mecanismo que nos posibilitaría una inserción económica no dependiente y no periférica, hacer de nuestras economías obviamente complementarias, y creo que en el caso de Marini está muy clara esta idea de que la única forma de superar el subdesarrollo y superar este carácter balcanizado y antagónico de las economías latinoamericanas es con un modelo de desarrollo al menos postcapitalista, ¿no? Que logre superar justamente esta inserción periférica a la cual el capitalismo nos sometió desde el tiempo de la mismísima conquista. Así que creo que no, Marini no hablaría claramente de una industrialización capitalista, no en un sentido positivo o progresivo en este caso. Gracias, Lautaro. Hay algunas preguntas, creo que un poquito ahondando en otra perspectiva. Nos dice el compañero Jorge Cheng, ¿qué debemos esperar en América Latina con el inicio de las actividades portuarias en gran escala que se apresta a iniciar China en el megapuerto de Chancay, Perú, de Chancay a Shanghái? ¿Qué nos espera comercialmente? El compañero Felipe Lozano Padilla nos pregunta si en Latinoamérica tendremos la capacidad de trabajar juntos sin caer en el juego de los Estados Unidos de divide y vencerás. El compañero Benjamín García nos pregunta sobre una posible sustitución del dólar por alguna moneda como la rusa o la china y pues bueno, ¿qué impacto tendría esta sustitución? El compañero Sebastián Gautá nos pregunta cómo repensar el proyecto de integración regional sin figuras como Chávez, Correa, Evo Morales, Kirchner, sumado al desgaste de gobiernos como el de Ortega y Maduro. Y por último, para cerrar las cuatro, el compañero Tony nos pregunta, ¿los tratados de libre comercio con Estados Unidos podrían considerarse desventajosos para la región latinoamericana? Uf, un montón de cosas. Muy buenas preguntas. A ver. Eh, Jorge hablaba de, bueno, lo voy a tomar como síntoma de algo más general, no solamente del inicio de actividades portuarias, sino en general de la expansión de capitales y de inversiones, de inversión extranjera directa de parte de China en América Latina, un actor
económico preponderante a nivel global y cada vez más presente en todo nuestro continente. Ahí creo que hay algo, me parece bastante interesante que nos puede aportar el pensamiento crítico marxista sobre la integración, que tiene que ver justamente con esta historia de la competencia interhegemónica, ¿no? Yo les decía, obviamente los patriotas de la primera independencia, Simón Bolívar, eso está en los documentos del Congreso de Panamá, tenían en claro de que la competencia entre diferentes hegemones podía ser beneficiosa para que de alguna forma América Latina lograra incidir de forma autónoma en esa competencia. Obviamente, ese escenario abierto de competencia permitía que un país o una región pudiera de alguna forma recostarse en uno o en otro polo de poder mientras buscaba su propia emancipación y su propia autonomía. De hecho, no hubiera habido ni guerras hispanoamericanas de independencia, ni tampoco revolución haitiana, sin esa misma, justamente, competencia hegemónica. En el caso, obviamente, de América Latina, la competencia entre proyectos rivales de España y, por ejemplo, del Imperio Británico fue algo que tenemos que reconocer que habilitó y posibilitó justamente esa primera independencia formal. Creo que tenemos que rescatar un poco esa idea bolivariana del equilibrio del universo y un poco entender que otra vez un momento de transición hegemónica presenta una serie de ventajas y de oportunidades para América Latina y el Caribe que hoy podríamos definir con la idea o el concepto de la multipolaridad. Por supuesto, proviniendo de una ultrahegemonía estadounidense, de este modelo interamericanista del que hablaba Marini en la segunda posguerra, está claro que el hecho de que Estados Unidos tenga que competir con otras grandes potencias en términos económicos, como con China, o políticos militares, como con el caso de Rusia, vuelvo a decir, es a priori beneficioso y da una serie de oportunidades objetivas. Ahora, el hecho de que dé oportunidades no significa que nos dé garantías, ni de que la independencia, ni la integración, ni la soberanía del continente esté solamente garantizada por el hecho de que ahora, en vez de un hegemón, haya dos, tres o cuatro en competencia. Creo que nuestro pensamiento de la integración, insisto, entendió ese clivaje, esa dimensión geopolítica de la competencia interhegemónica, pero como una oportunidad para justamente avanzar en mayores niveles y procesos de integración política y de complementación económica. Y lo digo porque en el caso de los vínculos con China es bastante notable. O sea, China no tiene, o no tiene hoy, capaz dentro de 50 años, 20, 10, no lo sé, pero hoy no tiene formas de intervención político-militares como las que tuvo Estados Unidos sobre el continente en toda su historia. Bases militares, golpes de Estado, doctrinas contra insurgentes, no tiene ese tipo de injerencia de políticas anti-latinoamericanas. Pero sus vínculos comerciales con América Latina son en principio vínculos bilaterales entre países. Y lo que nos pasa, y es algo que se discute mucho, por supuesto, en la política y en la academia, es que el vínculo hoy económico objetivo con países como China puede tender y de hecho tiende a reprimarizar a nuestros países. Nos vuelve a colocar en el sitio de países productores y exportadores de materias primas e importadores de manufacturas, sobre todo de industrias avanzadas, de tecnología y demás. En ese caso, esa relación económica, esa inserción periférica, pero ahora respecto a otra gran potencia hegemónica, no va a tender naturalmente a garantizar la integración de América. Y de hecho, sigue pasando el sinsentido de que, insisto, con la ventaja de poder comerciar con tres en vez de con una potencia, sigamos yendo a discutir, por ejemplo, el precio de nuestros productos de exportación de forma balcanizada como 20 o 30 países y no de forma unificada como debería hacerlo una región que justamente está buscando su integración y su complementariedad en términos económicos. Entonces, vuelvo a decir, hay una oportunidad ligada a la transición geopolítica y a un mundo que se va volviendo tendencialmente multipolar, pero eso nos da una oportunidad. Aprovecharla o no va a depender de la inteligencia política y de justamente la vocación integracionista de nuestra clase política, nuestros movimientos, nuestras sociedades civiles organizadas.
Después, Benjamín preguntaba por esta cuestión de la sustitución del dólar. Esto es efectivamente algo que está pasando a nivel global y sin embargo los expertos y hasta los desdolarizadores más convencidos están bastante seguros de que este proceso puede llevar todavía 20, 30 o incluso 50 años. No nos hagamos ilusiones de que acá a la vuelta de la esquina está una economía desdolarizada, porque todavía el peso del dólar como moneda hegemónica a nivel global es muy fuerte y porque todavía sigue vigente toda la infraestructura, básicamente constituida en la segunda posguerra mundial, los acuerdos de Bretton Woods, que básicamente cimentaron el poder hegemónico del dólar. Ahí está el Fondo Monetario Internacional, ahí está el patrón dólar, ahí está bueno, todos los organismos financieros que justamente consolidan a esa dependencia y también, por ejemplo, los mecanismos como el SWIFT que justamente hacen tan difícil comerciar en monedas que no sean el dólar. Sin embargo, los BRICS acaban de lanzar un mecanismo propio de pago que se llama el BRICS Pay, pero vuelvo a decir, aún los más optimistas consideran que todavía la desdolarización va a llevar varias, pero varias décadas. Ahora, de vuelta, en términos de la oportunidad y su aprovechamiento. Sería muy interesante incidir en un escenario desdolarizado con una moneda común latinoamericana y caribeña, y no incidir en ese escenario con 10, 20, 30 monedas relativamente débiles como las que tenemos en la mayoría de nuestros países. Hay una oportunidad. Perder esa hegemonía gravitante del dólar es obviamente positivo, pero obviamente eso tampoco va a garantizar que necesariamente nuestras monedas sean más fuertes, más soberanas o más autónomas. Y después Sebastián preguntaba, y es una muy buena pregunta, ¿cómo pensar justamente un proceso de integración sin esos grandes liderazgos carismáticos que de hecho fueron la cara visible y la conducción política de ese ciclo de integración? Creo que no es casual que si pensamos en los dos grandes momentos de la integración latinoamericana, alrededor de los años 1820, con la batalla de Ayacucho, el Congreso de Panamá y la figura de Bolívar, pero también ahora encontremos que los grandes procesos de integración están vinculados a la presencia de grandes liderazgos carismáticos que logran justamente ejercer un liderazgo más allá de la frontera de sus estados nacionales. Es una obviedad, pero San Martín, Bolívar, figuras de esa magnitud, tenían una influencia política, militar e ideológica en un vasto espacio latinoamericano y pasó otro tanto con figuras como Hugo Chávez, que no fueron solamente influyentes y decisivas en el caso de Venezuela, sino que incluso formaron ni más ni menos que a toda una generación de militantes de América Latina y el Caribe. Entonces, yo no podría responder si necesariamente los grandes ciclos de avances de la unidad y la integración dependen necesariamente de grandes liderazgos continentales, pero por lo menos en nuestra historia larga son dos fenómenos que se han vinculado de manera bastante estrecha. Y después con lo último, bueno, lo de los TLC un poquito lo comentábamos, sí, efectivamente hablamos de mecanismos que bajo la idea de la integración económica, en el caso de la perspectiva de la unidad latinoamericana y caribeña, han jugado exactamente el papel contrario, han tendido a desintegrar y balcanizar las economías, volviéndolas complementarias y dependientes respecto a los Estados Unidos, o puede ser la Unión Europea, o el centro de poder que sea, y justamente facilitando eso que ya Marini señalaba, que es economías que se vuelven competitivas entre sí y no complementarias. Los TLC, más allá de la retórica y la ideología con la que sean presentados, han sido, sí, en América Latina, mecanismos activos de la desintegración latinoamericana y caribeña. Muchas gracias, Lautaro. Bueno, algunas de las preguntas que hacen acá los compas creo que ya se resuelven con el tema bueno, con las respuestas que has dado ahora. Sin embargo, creo que hay al menos tres planteamientos que voy a tratar de sistematizar que quizás estaría bueno que pudieras, pues darnos alguna luz al respecto. La primera pregunta es del compañero Cuauhtémoc y él nos pregunta si se pudiera pensar una integración en clave descolonial. Entiendo que en un sentido no moderno, o sea yendo un poco más allá de los ejes que tienen que ver con la industrialización, con la explotación de recursos, etcétera, etcétera.
Nos pregunta también la compañera Gisela, y este es un planteamiento que quizás, bueno, al menos en la militancia de Morena hemos detectado que hay un interés particular por esta cuestión, es, pues bueno, se puede pensar todavía una integración latinoamericana si vemos casos como los de Lula ante la posible integración a los BRICS de Venezuela. Y pues bueno, también tenemos el avance de ciertas derechas en la región, cómo replantear el proyecto de integración en estas condiciones. Y hay una pregunta más, permíteme. Mm, oh, aquí está. Gramsci nos hablaba de un nacionalismo popular, nos dice el compañero César Correa, y nos pregunta, ¿podemos hablar de un internacionalismo popular? Yendo un poco más de esta clave nacional que nos plantea Gramsci. Y bueno, compas, ya les pasamos también la lista de asistencia para que puedan pasar. Bien, muy interesantes las tres cuestiones, compañeros y compañeras. Con esta idea me parece bastante sugestiva de Cuauhtémoc, ¿no? De pensar una integración decolonial, una integración no colonial. Creo que ahí tenemos, de momento, formulaciones más teóricas que realizaciones prácticas. Hay una entrevista interesante que le hicieron en algún momento a Álvaro García Linera, ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, donde él formuló la idea, para mí un poco abstracta y conceptual todavía, de un Estado plurinacional continental. Es decir, una sugerencia, al menos en términos teóricos, ideológicos, de pensar formas de integración que ya no sean solamente interestatales, sino que tomando un poco la experiencia avanzadísima, en mi opinión, del Estado Plurinacional de Bolivia, que integra a diferentes pueblos y nacionalidades bajo una única estructura estatal, pensar de alguna forma que eso se pueda replicar a un nivel, a una altura mayor. E insisto, pensar formas de integración que no pasen solamente por el instrumento y el mecanismo del Estado. Creo que es un planteo interesantísimo, muy radical para pensar y desarrollar, pero que no tiene todavía formulaciones o un correlato práctico más concreto. Sí creo, me atrevo a decir que en experiencias como la de Alba TCP podemos encontrar formas de integración o concepciones que son decoloniales, por ejemplo, bajo esta idea de que el comercio o la integración no solamente se hace comprando y vendiendo productos, sino, por ejemplo, intercambiando, trocando materiales o intercambiando capacidades humanas. Esta idea de que mi país tiene petróleo, te da petróleo, tu país tiene médicos, me aporta capacidades médicas para, por ejemplo, atender o curar a mi población. Yo creo que eso es una formulación no mercantil, post-mercantil de la reciprocidad y el comercio, que me parece que es bastante, pero bastante avanzada. Incluso esta propia idea de un tratado de comercio de los pueblos y no solamente de los estados, creo que tiene, por lo menos en germen, características muy, pero muy avanzadas. Eh, Después, bueno, un poco el caso de los BRICS, ya lo conversábamos, vuelvo a decir, para mí hay algo de oportunidad. Creo que un elemento importante es que América Latina de vuelta como bloque y como región logre incidir en espacios como los BRICS y no tener solamente uno o dos países jugando un rol privilegiado. Creo que sobre todo ha pasado, y esto es una opinión muy personal, en la historia de América Latina, que es la paradoja de que los países más grandes, más poderosos en términos económicos y demográficos, más relevantes en términos geopolíticos, tienen a veces la tentación de desarrollar proyectos autónomos, digamos. Como tienen justamente tal peso y tal capacidad, pueden de alguna forma pensarse al margen de su integración vital en el espacio latinoamericano y caribeño. Lo puede pensar. Puede soñar con eso Brasil, lo ha soñado en algún momento México, lo ha soñado la Argentina, pero no es el caso del resto de los países para los que la integración efectivamente es una necesidad absolutamente urgente y vital. Y sin embargo, creo yo humildemente que en un mundo de magnitudes en pugna tan grandes y tan poderosas, ni siquiera los grandes países de América Latina podrían por sí solos garantizarse un estatus ni mínimamente
independiente, soberano, relevante en la escena internacional jugando solos. O sea, pensemos en el caso de los BRICS. El escenario de los BRICS incluye a países de pesos específicos muy diferentes. Uno dice, sí, está bien, está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ahora Emiratos Árabes, bla, 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 bla. Pero bueno, la realidad es que el peso específico de China y de Brasil no es el mismo. La relevancia geopolítica de Rusia o de los Emiratos Árabes es absolutamente asimétrica, y creo que esa asimetría, que es un rasgo estable del sistema capitalista en tanto orden integral, como lo habíamos visto ya con la figura y la obra de Oliver Cox, es una tendencia que se va a mantener y que la única forma de incidir, insisto, de forma autónoma y soberana es con un gran bloque regional latinoamericano y caribeño. No creo, insisto, que tampoco los grandes países puedan solo jugar un papel relevante en esa arena internacional. Y sobre el tema de las derechas, creo que es una pregunta bastante interesante. Nos podríamos preguntar qué piensa hoy la derecha o la extrema derecha sobre la integración latinoamericana, qué tipo de balances hacen ellos sobre justamente lo que avanzamos en las últimas décadas. Y creo que en ese campo también se han modificado una serie de cuestiones, se han producido una serie de modificaciones, porque si vemos, por ejemplo, la primera ola conservadora, que se inicia con los gobiernos de Mauricio Macri, Lenín Moreno, bla, 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 tuvo más que ver con, de alguna forma, suplantar o paralizar esos espacios, como fue, por ejemplo, el caso de la construcción de Prosur. ¿Se acuerdan? Prosur, un espacio una entelequia, un espacio absolutamente vacío, cuyo único fin fue armar la excusa para generar el vaciamiento de la Unión de Repúblicas Sudamericanas, la UNASUR. Ahora, sin embargo, si uno ve la actitud de gobiernos de extrema derecha, como el de Javier Milei, es simplemente el desinterés, el boicot, y en general suelen no participar en los espacios y en los mecanismos de integración, o participan a título nominal, mandando a algún funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría a simplemente aparecer y poner la cara. Yo creo que hoy, en el caso de las extremas derechas y en el interés de Estados Unidos, más que destruir formalmente esos mecanismos de integración, los espacios, las siglas, está simplemente en propender a la balcanización, generando una serie de acuerdos bilaterales, en este caso me parece muy notablemente en términos de cooperación militar. Pasó bastante desapercibido, pero Perú acaba de aprobar el ingreso de militares en territorio peruano. En el caso de Ecuador, Daniel Noboa quiere modificar la constitución de Montecristi justamente para habilitar otra vez la instalación de bases militares norteamericanas en los Estados Unidos. Y tenemos una gira permanente del Comando Sur y de la CIA y de otros espacios, justamente promoviendo la balcanización activa de América Latina. Creo que sobre todo, insisto, en términos de la cooperación militar, que estamos viendo una nueva fase de esas relaciones carnales en términos militares, pero sobre todo buscando garantizar que esos gobiernos conservadores le garanticen a Estados Unidos, lo cual hoy es su principal apuesta geopolítica, que es dejar a América Latina y el Caribe libre de influencia rusa y china, sobre todo en términos de cooperación y de inversiones en algunos rubros estratégicos de la economía. Por ejemplo, el 5G, la inteligencia artificial, la tecnología aeroespacial, nuclear, o sea, niveles de la economía que para Estados Unidos están vinculados estrechamente a su seguridad interna y también a su propio carácter de potencia imperial. Entonces, vuelvo a decir, más que una confrontación pública, frontal, más que una crítica a la CELAC, a la UNASUR, encontramos una especie de desidia, simplemente un vacío en esos espacios de integración, pero sin mucha política bilateral y en algunos casos bastante clandestina y secreta en relación a los Estados Unidos. Y para terminar con esta pregunta de la posibilidad de un internacionalismo popular, me atrevo a decir que en América Latina siempre hubo rasgos populares en nuestras políticas internacionales. No nos podemos olvidar que, por ejemplo, la independencia de las antiguas colonias españolas fue consolidada por una serie de ejércitos continentales que no solamente eran claramente transnacionales con miembros de lo que después serían 20 repúblicas diferentes en América Latina, sino con un componente popular muy claro en términos de
población indígena, mestiza, afrodescendiente, campesina y trabajadora. Lo mismo si hablamos del internacionalismo propio del siglo XX, pensemos en el caso de la Revolución Cubana. Digo, creo que en el caso, y eso quizás algo también bastante peculiar de América Latina y el Caribe, siempre justamente por esa idea de que primero fue la patria grande y después fueron las patrias chicas, siempre hubo un gran nivel de apropiación popular, militante y política de esta idea internacionalista e integracionista, como quizás no ha pasado nunca en el caso y en el contexto europeo. Muchas gracias, Lautaro, por tus respuestas. Eh, hay, pues bueno, ya casi, además nos estamos acercando al final y hay una pregunta que te queríamos plantear. Bueno, la ha formulado el compañero Axel acá en el chat, pero creo que la podríamos adoptar como una manera de pregunta de cierre también para que nos des panorama a los compas, también acá desde el instituto es, bueno, ¿cómo observas tú, como observador externo que vives en México, el papel que tiene México como promotor de la integración, dada su estratégica relación con los Estados Unidos? Y pues bueno, también, ¿qué margen de acción le das respecto a la relación con China? En otro orden de ideas, ¿cómo analizas el impacto de Rusia en relación con la posibilidad de que Venezuela pueda tener un margen de negociación que permita la sobrevivencia de su proyecto y el choque con los intereses de Brasil, Estados Unidos en la región? Muy interesante y compleja pregunta. Empiezo por el final. Creo que hay una paradoja con el tema, sobre todo de países como lo que Trump, ahora flamante presidente de vuelta a Estados Unidos, definió como la troika diabólica, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que es esta idea, ¿no? Este objetivo, lo dijimos, estratégico de Estados Unidos de volver a hacer del hemisferio una especie de zona de reaseguro imperial, ¿no? Lo que la doctrina Monroe formuló en el año 1823, actualizado al siglo XXI. Es decir, Latinoamérica para los norteamericanos, para los estadounidenses. En el caso originario de la formulación de esa doctrina se pensaba sobre todo en la competencia de otras potencias europeas y en el siglo XXI claramente están sobre la mesa la competencia de potencias euroasiáticas. Ahora, la paradoja es que justamente toda la política de Estados Unidos de cerco, de medidas coercitivas unilaterales, de financiar el paramilitarismo, de golpes de Estado, han llevado a que ese bloque de países justamente se vean necesitados de refugiarse en vínculos cada vez más estrechos con potencias no occidentales. Yo creo que esa es la gran paradoja hoy de la política de Estados Unidos. Quieren una América Latina libre de influencia china, rusa o iraní o lo que sea, pero lo que han hecho, hostilizando los procesos más avanzados de justamente este ciclo de acumulación política e integracionista de América Latina, ha sido enviar a sus enemigos a los brazos de sus competidores estratégicos. Creo que no podemos entender la racionalidad política de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, sin comprender que es justamente un momento no solamente de competencia interhegemónica, donde se busca incidir y sobrevivir, sino que fueron las propias políticas, por ejemplo, de sanciones, insisto, las que obligaron a que una serie de países hoy estén pidiendo a gritos incorporarse a los BRICS. O sea, si vos utilizás, doy un ejemplo concreto, el dólar como un mecanismo punitivo, como una forma de castigar regímenes, gobiernos y poblaciones, nada más natural que esos gobiernos, regímenes y poblaciones busquen escapar de forma despavorida del dólar y empiecen a propender a un mundo de características más multipolares. Yo creo que en esa paradoja vamos a estar todavía inmersos, obviamente, en el tiempo por venir. Después, sobre el caso de México, es interesante que lo pregunten porque yo escribí un texto que de hecho me olvidé de mandarles, pero se los voy a dejar ahí si lo quieren buscar y leer, que se llama La paradoja de Chapultepec. ¿Por qué la paradoja de Chapultepec? Yo lo que estaba en ese momento era escribiendo justamente sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá y me puse a investigar qué rol había jugado la delegación mexicana al Congreso Anfictiónico de Panamá. Porque ustedes saben muy bien, obviamente los mexicanos sí, quizás el resto de los compas no, que el Congreso primero sesionó, por supuesto, en la ciudad de Panamá y después fue trasladado a México.
a la localidad en ese momento de Tacubaya, ahora entiendo que parte de la gran, enorme megalópolis de la Ciudad de México, donde el Congreso terminó de morir. Si uno ve los debates de las diferentes delegaciones que tenían sus matices y sus diferencias, ya había delegaciones, sobre todo aquellas que seguían más claramente los mandatos de Simón Bolívar, que veían con mucha preocupación que el Congreso de Panamá fuera trasladado a la sede de México. Incluso hay recomendaciones explícitas de Bolívar diciendo, no lleven el Congreso de Panamá a México. A ver, esto no era porque Bolívar fuera anti-mexicano, ni mucho menos, no quiero sembrar ningún tipo de confusión inquina histórica, sino porque la preocupación objetiva y bien fundada de Bolívar en ese contexto es que tener el Congreso de Panamá tan cerca de Estados Unidos, en un lugar donde la influencia política y geopolítica de Estados Unidos era muy, pero muy poderosa, tendiera justamente a diluir esos mecanismos de integración y los terminara de poner bajo la dominación y la hegemonía de Estados Unidos. Yo creo que la historia, en ese sentido y en ese contexto, le dio la razón a Simón Bolívar. El Congreso fue trasladado simplemente para languidecer y morir aquí. Pero creo que un poco más de fondo, más allá de la anécdota histórica de qué pensaba cada uno sobre México o el Congreso, lo que había de fondo en Bolívar era la comprensión de que México tenía un rol histórica y naturalmente ambivalente. Era un país que Bolívar consideraba absolutamente fundamental para pensar la integración de América Latina. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, la discusión concreta, finita del Congreso, de qué iba a aportar cada país en términos de, por ejemplo, contingentes militares, algo tan fundamental para pensar la defensa y la soberanía frente a intentos de reconquista de parte de España, en esos planes de integración política, militar, económica, México era para Bolívar un actor de primera línea, absolutamente insoslayable. Y sin embargo, él consideraba también que su cercanía fronteriza con Estados Unidos le podía dar históricamente este rol ambivalente. Yo a esa ambivalencia le llamé, ese es un invento mío, la paradoja de Chapultepec, que creo que sigue siendo en algún sentido la paradoja mexicana. Nadie podría negar, y eso está hoy, me parece más claro que nunca, en pleno siglo XXI, que México es un país absolutamente pivote y clave para pensar la integración de la región, pero a la vez tampoco nadie podría negar que México es un país económica y objetivamente integrado de forma asimétrica con los Estados Unidos, por ejemplo, a través de los famosos tratados de libre comercio que estamos discutiendo. Yo creo que algunas de las orientaciones de política exterior de México, se explican en función de esa ambivalencia. No en función de que Mengano o Sultano sean más o menos integracionistas, sino que la posición política, económica y geopolítica de México es ambivalente. México ha jugado y sigue jugando un rol, por ejemplo, muy, pero muy de avanzada a la hora de apoyar, de acompañar, de legitimar la existencia, por ejemplo, del proceso revolucionario cubano, el más grande desafío a la hegemonía norteamericana, básicamente en toda su historia, pero a la vez, lo sabemos, es un país mucho más cauto a la hora de pensar integrarse, por ejemplo, a mecanismos como los BRICS o a acercarse mucho más en términos económicos o geopolíticos a Rusia y a China. Yo creo, vuelvo a decir, que tiene que ver con una situación que es objetiva, que es material y que no se salda simplemente en el plano de las ideas, de los gustos o de las orientaciones de política exterior. Pero bueno, después le mando el texto ahí capaz para seguir y profundizar un poco la polémica sobre el debate para mí muy apasionante de cuál va a ser el rol de México en la integración regional, sobre todo, y creo que es el otro condimento que hay que añadir, bajo la lectura de que Estados Unidos es una potencia hegemónica en declive, en crisis cada vez más clara en términos sociales y en términos políticos, que es lo que expresa ni más ni menos que la segunda presidencia de Donald Trump. Entonces, mi pregunta eterna es, ¿cuál va a ser el lugar de México en un momento de grave crisis o de agudización de la crisis norteamericana? Yo creo que en algún momento la historia va a terminar de resolver la famosa paradoja de Chapultepec y va a hacer que México termine de orientarse claramente y decisivamente en función de un polo o de otro polo del hemisferio.
Muchas gracias, Lautaro. Yo creo que nos resuelves bastante bien nuestra duda. Ya por aquí incluso algún compañero compartió el enlace al texto que tú nos comentaste. Igual lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el canal de Telegram para que los compas lo puedan consultar. Pues bueno, me parece que ya estaríamos con esto llegando al final de la sesión y más bien te preguntaríamos, Lautaro, si quieres hacer algunas palabras de cierre, de algún comentario final sobre el conjunto del seminario, para que pudiéramos también nosotros desde el instituto, pues bueno, de alguna manera darle cierre a este seminario. Bueno, en primer lugar, compas, agradecer, por supuesto, a ustedes, al INFP, por haber hecho esta asociación, esta alianza, por el interés que manifestaron en el seminario. Creo que fue una decisión muy, pero muy acertada hacer de esto una iniciativa colectiva y no solamente una mera locura particular o individual. Agradecerles a los compas, ya no sé de cuántos países de América Latina y el Caribe, y creo que también de Europa y de Estados Unidos. Sigo gratamente sorprendido de haber mantenido más de una decena de sesiones con, no sé, 150, 200 personas conectadas prácticamente todas las clases y volver a ratificar que esto fue solamente una invitación al descubrimiento de una tradición emancipatoria muy rica, muy diversa y muy compleja, que bajo ningún punto de vista podríamos agotar ni en un seminario, ni en tres, ni en un doctorado, ni en esas formaciones políticas a lo Cuba que se juntaban un año y medio a discutir cosas en algún lugar. Es un universo enorme, es una tradición. Tampoco en ningún momento quise sugerir que fuera la única. Nuestro continente es muy rico y felizmente conviven en él diferentes tradiciones críticas y emancipatorias y creo que todas son parte de nuestra gran familia latinoamericana y caribeña. Así que espero humildemente haber sembrado la duda y las ganas de conocer mucho más de estos marxismos de América Latina y también del espacio caribeño. Y ojalá que, bueno, tengan ganas de seguir leyendo, buscando y que se hayan ido de este espacio, de este seminario, con algunas herramientas, conceptos, ideas y categorías que espero sobre todo que puedan fortalecer su praxis política en sus diferentes movimientos, partidos, sindicatos o espacios de intervención política. Seguramente nos sigamos encontrando, inventaremos seguramente más iniciativas y lo que les decía, lo que quieran, necesiten, quieran consultar, aquí a disposición como un militante más en esta batalla de ideas en la que estamos metidos todos y todas. De mi parte solamente eso, gracias infinitas y bueno, nos seguiremos encontrando. Pues muchas gracias, Lautaro. Desde el instituto, pues, no tenemos más que agradecerte por haber decidido también y haber aceptado poder sumar tu seminario a la oferta formativa del INFP. Esperamos que en el futuro también puedas estarnos acompañando con alguna otra propuesta. Serán más que bienvenidas. Creo que ha sido un espacio muy rico donde también nosotros hemos podido contextualizar algunos debates que quizás no habíamos mirado a través de la lente de la amplia historia del marxismo latinoamericano y caribeño. Somos muy cercanos a la obra del doctor Enrique Dussel, pero pues bueno, creo que ahora poniéndolo en contexto podremos entender algunas problemáticas o la dimensión, el alcance que estas tienen en un espectro regional mucho, mucho más amplio. Entonces, pues te agradecemos por tu esfuerzo, por todo lo que nos has estado compartiendo en estas sesiones. Y compañeras, compañeros, vamos a hacer una lista de reproducción de todas las sesiones para que puedan estarlas consultando de manera mucho más sencilla, porque yo sé que de pronto se pierde entre los videos que sube el INFP y uno pues tiene que estar ahí como haciendo trabajo casi de arqueólogo para encontrar cada uno de los videos. Se los vamos a sistematizar para que los puedan estar consultando. Y en estos días les vamos a mandar la información referente a la acreditación del seminario y la constancia correspondiente para que puedan pues ahí tener el material. Ya nos pondremos de acuerdo con Lautaro para las especificidades técnicas de esto. Nada, muchas gracias Lautaro, muchas gracias compañeros por haberse sumado y pues estaremos en contacto. Chao, compas, un gran abrazo, gracias. Gracias por la paciencia. Nos estamos viendo.